Knowing God Through His Word 51. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Conociendo a Dios a través de su palabra. Estamos tratando en esta serie sobre la importancia de desarrollar el hábito de leer la Biblia con regularidad para ayudarnos, y para animar a la gente a leer también, cuando hablando de lo que es la Biblia, qué nos dice y de qué nos sirve leerla, así como también cómo descubrir el hábito para desarrollar una lectura efectiva. La Biblia es una colección de 66 libros escritos por más de 40 autores, durante un periodo de 1500 años. Sin embargo, a pesar de la cantidad de autores y años que tomó escribir su contenido, la Biblia tiene continuidad, no pierde su mensaje en todo ese tiempo transcurrido, porque fue inspirada por Dios Todopoderoso, y es en realidad la palabra de Dios. Toda esta biblioteca unida, revelan el deseo de Dios de recuperar su familia a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En cada libro se añade y avanzar esta historia de alguna increíble. La Biblia es esencial para la relación con Dios porque en ella, el Señor se revela, o se hace conocido a todos nosotros, a través de su palabra escrita. La Biblia, Dios nos muestra su carácter, sus planes, sus propósitos y cómo acercarse a Él. El apóstol Pablo, un testigo ocular de Jesús, escritor de 14 libros bíblicos, afirmó que la Biblia nos da sabiduría para recibir la salvación cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia nos muestra que todos los seres humanos necesitamos la salvación de Cristo, porque somos culpables de pecado y hemos deshonrado al Dios Santo, que hemos violado la ley moral de Dios y por eso, estamos descalificados para formar parte de su familia. La Biblia revela que Jesús vino a este mundo para morir en sacrificio por nuestros pecados, y para abrirnos la puerta para llegar al cielo. Cuando creemos en Él, somos liberados de la culpa y de la esclavitud del pecado, y somos restaurados para ser parte de la familia de Dios. La Biblia revela que la salvación de Dios es más que ser libre de la culpa y del poder del pecado, sino que es la restauración completa de la naturaleza humana a todo lo que Dios quiere que seamos. Todos los seres humanos fueron creados para ser hijos e hijas de Dios, santos y justos para obedecerle y darle gloria a nuestro Padre Celestial con sinceridad de corazón. El día que un hombre o una mujer reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, se inicia el proceso de restauración, que limpiará todo el daño y la corrupción que el pecado ha causado en nuestra vida. La salvación se perfeccionará completamente cuando nuestras acciones sean agradables, y sirvan para glorificar a Dios con cada parte de nuestro ser. La Biblia es de vital para el proceso de ser salvación. En ella está revelada el método que podemos ser completamente restaurados al propósito en que fuimos creados, porque a través de su palabra Dios produce crecimiento y transformación en aquellos que la escuchan y lo obedecen. Las Escrituras son el único instrumento que el Espíritu Santo usa para restaurarnos y perfeccionarnos para ser como Jesús. Y Primera de Tesalonicenses 2:13, Mateo 4:4, Juan 6:63, Segunda de Corintios 3:18. Inmediatamente, después de la declaración de Pablo de que la Biblia, las Escrituras nos dan la sabiduría para recibir la salvación y restauración que Dios provee a través de Jesús, dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Explicaremos con más detalle el significado de cada una de esas palabras en las próximas conferencias. Por ahora, solo hagamos un breve resumen de lo que la palabra de Dios hace por nosotros. Nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios, nos muestra lo que todos necesitamos para cambiar nuestra vida, y nos transforma a medida que lo leemos y creemos. De eso hablaremos esta noche. Primero, debemos definir la palabra doctrina. Desafortunadamente, en nuestros días, esta palabra ha sido torcida. Para muchos todas las enseñanzas religiosas son ley y doctrina. Sin embargo,
Cada una de estas palabras se usa de manera positiva en la Biblia. Religión significa devoción a Dios. En la ley del Antiguo Testamento, instrucciones o significa Torah. En los días de Jesús, como doctrina se entendía a las Escrituras. Muchos cristianos sinceros dicen que no necesitan doctrina en su iglesia, solo la predicación bíblica. Esta actitud es un esfuerzo para parecer más atractivo y un término más fácil de usar con la gente. Sin embargo, es un rechazo por las experiencias negativas que ellos mismos tuvieron en la iglesia. Muchos torcerán la doctrina con la fe imponiendo reglas y procedimientos para mantener a la gente adominada. Por eso mucha gente ve a las doctrinas bíblicas aburridas, secas y fastidiosas, porque quieren una relación con Dios, con reglas y regulaciones humanas. Es triste, porque estas personas no se dan cuenta es que la Biblia es doctrina, y la doctrina es la Biblia. La palabra griega que se traduce doctrina, significa instrucción, enseñanza, para instruir, enseñar y dar información bíblica. No se puede tener una verdadera relación con Dios sin una sana doctrina, o una enseñanza correcta, porque no existe ninguna idea humana que nos fundamente a creer y lograr una relación genuina con Dios. La doctrina verdadera está relacionada con Dios, no con el hombre. En la lección de la semana pasada hablamos que la Biblia es esencial para tener una buena relación con Dios porque Él se da a conocer a través de su palabra escrita. También dijimos que Jesús es el Hijo de Dios, la revelación clara y completa de Dios a la humanidad, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Él es plenamente Dios, plenamente hombre. Hace 2000 años tomó la naturaleza humana, se encarnó en María y nació en este mundo para morir en sacrificio por nuestros pecados. Juan 1:1, Juan 1:14, Hebreos 2:14 al 15. Jesús es la palabra viva de Dios. Él se revela a través de la palabra escrita de Dios, de las Escrituras, de la Biblia. Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de Él. Juan 5:39. No podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús por medio de las Escrituras. La palabra escrita de Dios, la Biblia, es la única fuente de información plenamente confiable y digna de confianza acerca de Jesús. La Biblia no reemplaza a los sentimientos, pensamientos, circunstancias, sueños, visiones y lo sobrenatural experiencias de los religiosos. La Biblia es el estándar, si queremos vivir conforme a la doctrina o enseñanza correcta. La doctrina es de vital importancia para el cristianismo porque hay ciertas enseñanzas, o cierta información acerca de Jesús torcida y errada. No podemos creer y aceptar cualquier cosa para ser salvos. Jesús dijo, en un encuentro desafiante con los líderes religiosos de Jerusalén, porque si no creéis que yo soy, y quien digo que soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Las Escrituras nos dicen quién es Jesús, por qué vino a este mundo, y qué hizo cuando vino a este mundo. Esta es la doctrina. Juan, el apóstol, fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Escribió 5 de los libros del Nuevo Testamento. Por eso escribió, Jesús hizo también muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales que se han escrito son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20 del 30 al 31. Cristo significa ungido. De los que interactuaron con Jesús, Juan llegó a creer que Jesús era el Mesías que las Escrituras hebreas, Antiguo Testamento, y explicó que ella había prometido su venida. Mesías es una palabra hebrea que significa ungido. Daniel 9 del 25 al 26. El título Hijo de Dios se usaba en esa época y cultura para significar del orden de Segunda de Reyes 2 del 3 al 7. Nehemías 12:28. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, los oyentes entendieron que él afirmaba ser Dios. Por eso los líderes religiosos de Israel intentaron apedrearlo acusándolo de blasfemo, como tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Juan 10:33. Según Jesús, hay algunas cuestiones clave, o doctrinas claves que se deben creer para ser salvos. Él dijo a la gente, si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. Juan escribió que si la gente supiera quién es Jesús, recubriría la salvación y la restauración que él proporcionara a través de su muerte y resurrección. Por eso, es importante aprender una doctrina con información precisa,
Para algunos, lo más importante es la sinceridad. Sin embargo, esta idea es errada y torcida porque la sinceridad no salva. Tenemos que darnos cuenta que hay áreas torcidas que creen y practican los cristianos profesantes que se creen genuinos con respecto a la fe, que, por eso, necesitan ellos aclaración. Existen creencias esenciales y no esenciales. Las creencias esenciales son doctrinas de salvación que debemos creer para ser salvo del pecado, y las creencias no esenciales son simplemente no esenciales. Como creencias esenciales nos referimos a la persona y la obra de Jesús, quién es Él y qué hizo a través de su muerte. Las creencias no esenciales forman parte del culto cristiano, por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor, la comunión y la unidad, etc. Juan también escribió: cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, no tienen a Dios. El que persevera en la enseñanza de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 9. La palabra griega traducida como enseñanza es la misma palabra que se traduce como doctrina en segunda de Timoteo 3:16. Juan escribió muchos años después de que Jesús regresara al cielo, y que muchas mentiras falsas habían surgido e influyendo terriblemente entre los cristianos. Una de las falsas enseñanzas era negar la deidad de Jesús, refutando su deidad divina, negando que su muerte y resurrección eran verdad. Todas estas enseñanzas son contrarias a la doctrina de Cristo, niegan a la persona y obra de Jesús, su muerte y resurrección. Juan repitió lo que dijo Jesús. Si no crees que Jesús es el Señor, no tienes relación correcta con Él, ni doctrina verdadera. Comencemos mirando el lugar que ocupaba la doctrina, o la enseñanza de la Biblia entre los primeros cristianos. Observemos lo que el apóstol Pablo, un fariseo muy culto perseguidor de los creyentes, dijo, aproximadamente 2 años después de la resurrección. Pablo viajaba de Jerusalén a Damasco, Siria, para arrestar y encarcelar a los cristianos, y en el camino tuvo un encuentro personal con Jesús, y el Señor le apareció a Pablo. Cuando Pablo le preguntó al Señor quién era él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Luego, Jesús le dijo a Pablo: me he aparecido a ti para nombrarte mi siervo y mi testigo. Cuéntale al mundo tu experiencia y otras veces me apareceré a ustedes. Hechos 26:16. La luz brillante del Señor Jesús cegó temporalmente a Pablo, que sus compañeros de viaje lo llevaron a Damasco, donde Dios envió a un creyente llamado Ananías a Pablo. Ananías impuso sus manos sobre Pablo y éste quedó lleno del Espíritu Santo. Al instante, recobró su salud, su vista y fue bautizado. Hechos 9:28. Desde entonces, Pablo comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, el Dios de los judíos que me apareció en Damasco. Noticia que corrió como el agua, que nadie pudo refutar estas pruebas de que Jesucristo era realmente el Mesías prometido. Hechos 9 del 20 al 22. Las sinagogas eran un lugar común al que Pablo acudía. Había sinagogas por todo Israel, donde los judíos celebraban su servicio religioso. Todos los judíos buenos iban a la sinagoga los sábados, el día solemne de descanso de todo trabajo que duraba desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. El pueblo judío tenía acceso regular a las escrituras a través de la sinagoga. Aunque no existía algunos cultos en la sinagoga, un salmo y una oración, el propósito principal de estas reuniones era instrucción religiosa. Pablo les demostró, haciéndoles razonar, por medio de las escrituras, que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Pablo sin duda les contó lo que vio, su experiencia con el Señor. Pero también les contó lo que vio. Les mostró las escrituras, que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. El Antiguo Testamento habla sobre la venida del Mesías, Jesús, mediante tipos y sombras de Jesús, personas reales y acontecimientos reales que presagiaron aspectos de su persona y su obra. Pablo mostró partiendo de las escrituras que las profecías de Jesús se cumplieron al pie de la letra con su muerte y resurrección para que todos creyeran en él. Observamos la semana pasada lo que exactamente hizo Jesús en el día de su resurrección cuando se apareció a sus discípulos. Aunque podían verlo y tocarlo, Jesús les enseñó acerca de sí mismo a través de las Escrituras, demostrándoles que todas las Escrituras apuntaban hacia Él, de su persona y su obra, y luego les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas 24 del 44 al 48.
Aunque Pablo tuvo un encuentro glorioso con el Señor Jesús resucitado, apeló a las Escrituras para demostrar que Jesús es el Señor Dios. Recuerde, Pablo escribió nuestro versículo clave para esta serie, que las Escrituras son útiles para la doctrina, para la enseñanza exacta acerca de Jesús. Pablo conocía esto, porque creció estudiando las Escrituras en la sinagoga, reconociendo el valor de conocer a Dios, a través de su palabra escrita. No vamos a discutir esto en detalle ahora, pero notemos que unos días antes de que Jesús fuera a la cruz, Él dijo a sus apóstoles que antes de su segunda venida se levantarían falsos cristos y falsos profetas que engañarían a muchos. Mateo 24:4, 5 y 11. Los testigos oculares de Jesús repitieron siempre estas mismas palabras. Notemos lo que escribió Pablo. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, para seguir espíritus de mentira y doctrina o enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1, llegará un tiempo en que la gente no querrá escuchar la enseñanza correcta, sino que en sus vanos deseos buscarán maestros que les digan todo lo que quieran oír. Segunda de Timoteo 4:3. El regreso de Jesús se acerca cada día más y más, el engaño religioso crece inconteniblemente. Si alguna vez hubo un tiempo para conocer la doctrina, saber quién es Jesús y qué logró a través de su muerte, ahora mismo, nuestra única protección contra el engaño de Satanás, es saber quién es Jesús según la Biblia. Hablaremos más sobre cómo conocer a Jesús a través de la doctrina por el valor que los primeros cristianos le dieron. La semana que viene hablaremos de las Escrituras. Por ahora, antes de culminar con esta conferencia, consideremos los siguientes puntos que son de suma importancia para aprender a leer la Biblia. Este año, los animo a leer los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan usando varios puntos de vista desde el principio hasta el final. Estos libros fueron escritos por testigos presenciales de Jesús, con la ayuda de otros que fueron colaboradores cercanos que no tenían otro interés solo contar al mundo quién fue Jesús y qué hizo, para que hombres y mujeres crean en él. Antes de empezar la lectura, pídanos a Dios que nos ayude a encontrar a Jesús a través de las Escrituras para que nos convirtamos en sus fieles seguidores al entender su sacrificio de muerte y resurrección. Orando, pidámosle que nos abra el entendimiento, como hizo con sus apóstoles para que podamos amarle y obedecerle. Leer la Biblia puede ser un desafío porque las cosas difíciles de entender, pero no debemos preocuparnos. Gran parte de los hechos y eventos descritos en el Nuevo Testamento serán fáciles cuando entendamos el contexto cultural judío de hace 2000 años. Para una buena enseñanza se requiere de un maestro bíblico competente que nos pueda explicar las Escrituras haciéndonos entender los antecedentes históricos y culturales de esa época. Un seguidor de Jesús, Felipe el Evangelista de Hechos 6:5 dirigido por el Espíritu Santo explicó a un hombre, un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, pero no lo comprendía. Hechos 8 del 26 al 29. Cuando Felipe el Evangelista le preguntó al hombre si entendía lo que estaba leyendo, él respondió, ¿cómo puedo entenderlo, si no hay nadie que me instruya? Hechos 8:31. Felipe usó el pasaje que el hombre estaba leyendo, Isaías 53 del 7 al 8, y otras escrituras o doctrina para anunciar la salvación de Jesús. Lamentablemente, muchos de los predicadores en los púlpitos de hoy en día, no saben enseñar o adoctrinar, solo gritan y vociferan para amedrentar y atemorizar a sus oyentes, antes de presentar a Jesucristo y revelar su persona y su obra conforme a las Escrituras. Una noche antes de que fuera crucificado, Jesús les dijo a sus 12 apóstoles que pronto iba a dejarlos, prometiéndoles que volvería y que estaría revelándose a ellos a través de las Escrituras. En Juan 14:21, dice, los que escuchar y obedecen mis mandamientos son los que me aman y, ellos me aman, yo los amaré y mi Padre los amará, entonces, me revelaré a cada uno de ellos. Los apóstoles de Jesús habrían entendido lo que sus mandamientos significaban, todo lo que Jesús les decía mientras Él estaba con ellos, así como todo lo que ya estaba escrito en las Escrituras. Todos fuimos creados para tener una relación con nuestro Dios Todopoderoso, pero para esa relación se necesitan las Escrituras, porque solo así podremos creer, tener doctrina, y aprender de Jesús, ser sus hijos y aparecerse a Él. No hay conocimiento de Dios si no es a través de su palabra escrita. Es tiempo de leerlo para cambiar de vida, amarlo y obedecerlo. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.